Me quedan no sé cuántas paradas, por eso aquí nadie Pasa, chavales, bienvenidos a un nuevo capitulazo de Historia Escoria. Bueno, pues ha llovido bastante, la verdad, desde el último capítulo, soy consciente. Han pasado, creo que aproximadamente un par de meses. Y bueno, pues los motivos de este vacío de contenido no ha sido tanto una falta de desgana o de desmotivación, sino que he estado en una época de mucho curro, de mucho lío con los hijos, con la casa, bueno, con un montón de historias que me han hecho que no haya podido estar pues sacando capítulos semanales como os vengo acostumbrando, ¿no? Sí que quería también aprovechar la vuelta al ruedo para anunciaros una nueva modalidad dentro del podcast. Y es que, aparte de los capítulos de Historia Escoria, de este podcast que siempre hago de forma monóloga, ¿no? En el que voy sacando capítulos de diferentes temas que me vais solicitando. Pues aparte de eso, también he aprovechado estos 2 meses para hablar con un colega con el que hacía tiempo que venía pensando en hacer algo divulgativo. Y hemos acordado, pues, una especie de formato, ¿vale? Que vamos a ir intercalando con el de historia, en el que cada 15 días vamos a ir comentando noticias de actualidad que vamos a intentar que tengan que ver un poco con lo que vienen siendo pues las humanidades, ¿no? Con las ciencias sociales, con la historia, con la filosofía, con la política mucho, es decir, no siempre va a ser temas de historia, entonces he pensado que quizá, a ver qué os parece, ya me lo iréis comentando, pues puede haber a lo mejor una semana capítulo del podcast como siempre de historia, seguiremos trabajando porque a mí me encanta y sé que os gusta y quiero seguir con ello, pero iremos intercalando estas semanas de historia pura y dura, ¿no? Con semanas de más de actualidad. Pues podemos comentar, por ejemplo, temas de la guerra de Rusia y Ucrania, donde están sus antecedentes históricos, ¿no? No sé, temas que estén de actualidad, que en ese momento sean lo que se está comentando en la prensa o lo que sea, y ir sacándoles un poco pues el jugo más filosófico, histórico, político, ¿no? Y eso pues me parecía mucho más interesante hacerlo con alguien, ¿no? Que yo solo. Así que bueno, que quería que supierais lo primero, que esto va a empezar a ocurrir. Y además, otra de las novedades es que esto va a ocurrir en forma de directo. O sea, este formato de actualidad que podemos llamar, lo vamos a hacer en directo, lo vamos a intentar hacer los jueves, cada 15 días, y yo calculo que sobre las 8, 8 y media de la tarde. Os iré avisando de todas formas a través de la comunidad de iVoox, de Instagram, de YouTube y de Twitter. Pero bueno, que sepáis que será cada 15 días, se comentarán noticias de actualidad y serán en estricto directo. ¿Por qué me planteo hacer esto en directo? Bueno, porque como son temas que sí que generan quizá más debate o que permiten más debate y más discusión, pues me ha parecido interesante que podáis entrar en el directo. Lo vamos a hacer a través de YouTube, porque me parece la mejor plataforma para tratar estos temas, la verdad. Aunque bueno, si vemos que en un futuro podemos cambiar a otra, cambiaremos. Pero bueno, de momento nos quedaremos en YouTube. Lo vemos a través de nuestro canal de YouTube de Historia Escoria. Y bueno, pues nos parecía interesante que estos temas que quizás son más de debate, ¿no? Que dan más de opinión, pues que podáis interactuar con nosotros mientras hablamos. Ya os presentaré quién es el tertuliano que va a venir a participar de Historia Escoria, pero bueno, os va a caer de puta madre, es un chaval estupendo y seguro que nos permite aprender mucho, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más con las presentaciones y las novedades del podcast. Espero que las disfrutéis y espero que esto genere que el podcast gane en calidad y por lo tanto en seguidores, que al final es la idea, ¿no? Que vayamos creciendo poco a poco. Y yo espero que lo disfrutéis muchísimo. No me enrollo más. Vamos con ello. vivo rápido, me quieren parar, pero no van a alcanzarme. No van a alcanzarme. Bueno, pues nada, chavales, ya sabéis que hoy toca temazo, vamos a hablar un poco del carlismo. Es verdad que el título que le he buscado es las guerras carlistas, pero en realidad, bueno, nos vamos a centrar mucho más en el carlismo, más que en las guerras carlistas realmente, porque me parece que tiene mucho más jugo lo que es la ideología o el movimiento político, más que las guerras en sí mismas, que son interesantísimas, no digo que no, pero a mí al menos me parece bastante más apetecible sacarle el jugo más a la historia del pensamiento que a la propia historia bélica o política. Hoy inauguramos nueva saga. Llevo ya tiempo comentándoos que me apetecía, ¿no? Sacar una saga que tuviese que ver con ideologías de la edad contemporánea. Vamos a empezar por la que yo considero que es la primera y más importante, porque la del liberalismo ya la hicimos en su momento, que va a ser la del carlismo, ¿vale? Así que, como os digo, no me voy a centrar tanto en las guerras, sino más en lo que es la propia ideología, aunque bueno, también comentaré algo sobre todo de la primera guerra carlista, ¿no? Vamos a comentar, como siempre, exponiendo un poco cómo he
dividido este capitulazo, ¿vale? Bueno, lo hemos dividido en 4 puntos, básicamente: introducción, contexto previo, primera guerra carlista y conclusión. ¿Veis? Como os comentaba, pues no me apetecía comentar las 3 guerras carlistas, sino meterme mucho más con la introducción a nivel de características, de ideología y tal, el contexto previo, que me ha parecido muy relevante. La primera guerra carlista, que después de la investigación que he hecho creo que es la más interesante de comentar un poquito, ¿no? Y por último, las conclusiones, donde sí que quiero dejar muy claro 2 o 3 puntos que he aprendido pues analizando esta cuestión. Yo no soy un gran conocedor de la edad contemporánea ni del carlismo, pero bueno, he hecho la labor que hace un historiador de análisis de fuentes y demás, y bueno, pues he sacado todo el jugo que he podido, ¿no? El punto de introducción, a su vez, lo hemos dividido en término, ideología, guerras carlistas y ubicación cronológica. Así que vamos a empezar con lo que es el propio término, ¿no? ¿De dónde viene este término de carlismo? Bueno, pues el término responde, como no puede ser de otra forma, a el hermano de el rey que en ese momento era el rey de España, o el rey de la monarquía hispánica, que era Fernando VII. Ese hermano se llamaba Carlos María de Isidro, y una vez es muerto Fernando VII en 1633, pues este se, digamos, autopublicita durante un tiempo atrás antes de su muerte, pero también durante su muerte, incluso se llega a autoproclamar como el heredero digno de España, ¿no? Este hombre se llamaba Carlos María de Isidro, y de ahí viene el término carlista, ¿no? Es decir, el carlismo, al fin y al cabo, desde su perspectiva más quizá etimológica, ¿no? O desde su origen más etimológico, pues tendríamos que relacionar ese origen etimológico con esta persona, con Carlos María de Isidro. Por eso se les llama carlistas, ¿no? A los carlistas. Una ideología que, por cierto, pervive incluso hoy en el año 2023, en la actualidad, ¿no? Una vez citado lo que sería, ¿no? El origen etimológico del término, pues como no, nos toca hablar de lo que es el propio término a un nivel ya no lingüístico o etimológico, sino a un nivel más profundo, ¿no? No podíamos pararnos, ¿no?, a hablar del carlismo sin no mencionar a uno de sus mayores estudiosos, del que además tenemos el orgullo de contar en este país con su nacionalidad, que es Julio Aróstegui, ¿no? Un gran historiador de la edad contemporánea en España, uno de los mejores. Si os gusta la edad y no habéis leído nada suyo, os recomiendo encarecidísimamente que compréis cosas suyas, porque es un autorazo, es un historiador como la copa de un pino, y todo lo que vayáis a leer, estéis de acuerdo o no con él, que no tenéis por qué estarlo, pero al menos tenéis la garantía de que hay una investigación detrás de calidad, ¿no? Que eso siempre pues está muy bien tenerlo, la verdad. ¿Qué nos cuenta el colega Julio Aróstegui, que yo es al que he usado para ser historiador, al que he exprimido para aprender sobre el carlismo? ¿Qué nos dice sobre el origen del carlismo? Bueno, nos dice algo muy interesante, y es que realmente el origen del carlismo, a pesar de que se suele vincular tradicionalmente con la muerte de Fernando VII, es bastante previo a la muerte de Fernando VII, es anterior. Ahora vamos a ver en qué situaciones, ¿no? Y además Aróstegui nos dice que realmente el carlismo no tiene un origen no tiene un origen de autocreación, es decir, no es que la gente no es que intelectuales de ese momento, del siglo XIX, de principios del XIX, que es cuando quizá empezó a surgir el carlismo o la moda carlista, no tiene un origen relacionado con que haya un grupo de intelectuales que deciden reunirse y crear esta ideología, ¿no? Como hizo Marx con el marxismo, a lo mejor, u otros, o Kant, ¿no? Con sus cosas, sino que realmente el carlismo surge como una respuesta social al propio origen del liberalismo. Ya comentamos que el liberalismo es una ideología también, igual que el carlismo. El carlismo no es una guerra, a pesar de lo que mucha gente piensa. El carlismo es una ideología, una forma de entender la realidad, una forma de querer organizar la realidad social, económica, política de una nación. Eso es el carlismo, es decir, un movimiento, ¿no? Una ideología. Pues el carlismo no surge por sí mismo, sino que realmente surge como una consecuencia, ¿no? Como una respuesta social al origen del liberalismo, que, como se estaba comentando y como vimos en otro capítulo, surge además a la vez, ¿no? Por eso tienen esa relación tan estrecha, ¿no? El liberalismo en España podemos hablar de él a principios del siglo XIX, y el carlismo pues surge como una consecuencia, como una reacción en contra, ¿no?, de ese liberalismo. Su origen podríamos decir que tiene 3 puntos clave, por lo tanto. Lo que os decía, en primer lugar, es un fijamiento de miras realista, ¿no? En contra de ese contexto liberal que está surgiendo en España. Y también habría que poner otro punto clave en el trienio liberal. No sé si
estáis familiarizados con las etapas que conforman el reinado de Fernando VII, pero son fundamentalmente tres en España. Tendríamos de 1814 a 1820 el sexenio absolutista, del 20 al 23 el trienio liberal y del 23 al 33 la década ominosa. De esos tres periodos, el primero y el último, estoy hablando en rasgos muy generales, ¿vale? El primero y el último, el primero y el tercero, tienen unas connotaciones muy absolutistas, nada liberales, bueno, pues y todo lo que se puede relacionar con ese tipo de política. Mientras que ese del medio, el trienio liberal, tiene unas connotaciones completamente liberales, ¿no? Entonces, es lógico entender cómo uno de esos puntos clave del origen o de la consolidación del carlismo tiene mucho que ver con todo lo que ocurre durante ese trienio liberal, porque en ese momento España empieza a tomar decisiones de orden progresista y liberal, y entonces este carlismo que ya hemos visto, que al final su origen no es otra cosa sino que una respuesta en contra de la idiosincrasia liberal, pues se va a hacer mucho más fuerte con odio hacia esas medidas liberales, como una respuesta en contra, como decíamos, pues del liberalismo, ¿no? Entonces, en esa etapa, en esas etapas liberales que va a haber en España en diferentes momentos, pues es cuando el carlismo más va a odiar, por decirlo de alguna forma. Entonces, primer punto clave, se consolida muchísimo durante el trienio liberal. El carlismo no nace en 1833 tras el fallecimiento de Fernando VII, otro de los puntos clave que comentábamos antes, y entenderlo siempre como una reacción en contra al liberalismo más que como un génesis propio, ¿no? En sí mismo. Bien, una vez que nuestro colega Carlos María Isidro, por decirlo así, eh, es. Bueno, está claro que él no va a ser la persona que herede el trono, sino que va a ser su hermano, y después de él ya veremos que tampoco se le tiene en cuenta desde la oficialidad, al menos. Pues esto, como os podéis imaginar, va a generar una reacción anticonstitucional, ¿no? Bueno, otra cosa clave es que una vez que está claro, ¿no?, que el hermano de Fernando VII no va a ser el heredero al trono una vez este muera, que por cierto es la persona que encabeza, ¿no?, obviamente el movimiento carlista, sobre todo a nivel ideológico, pues una vez que queda claro que este va a estar prohibido, por decirlo así, como sucesor desde la oficialidad más pura, pues esto va a provocar, sin duda, una reacción armada, ¿no?, en contra de la decisión política que va a tomar Fernando VII con respecto a su sucesión, que veremos un poquito más adelante. Es una reacción armada, que es lo que se va a conocer como las guerras carlistas, y es una reacción que tiene una idiosincrasia completamente antiliberal y anticonstitucional. Esas son las tres claves que os comentaba antes, las tres características más, yo creo que más que más debemos tener en cuenta a un nivel superficial cuando pensemos en el carlismo. El carlismo es, por tanto, una ideología que es una reacción en contra del liberalismo, por lo tanto, es una reacción antiliberal, es una reacción también anticonstitucional, entiende la Constitución como un cáncer dentro de los estados, y es una reacción que además va a tener siempre connotaciones muy de armada, ¿no? Van a ser reacciones armadas, militares, van a estar muy vinculadas con eso, con el conflicto bélico. Por lo tanto, reacción anticonstitucional, reacción armada y antiliberal. Si tuviésemos que decir cuáles son las características generales a nivel más general, ¿no?, del carlismo, tendríamos que, en primer lugar, decir que es una ideología o un movimiento político y filosófico tradicionalista, que surge por oposición, no por génesis en sí mismo, como decíamos antes, y además es una oposición, pues, a todo lo liberal, característico de ese siglo XIX en el que nace el carlismo. ¿Qué es lo liberal? Pues bueno, el parlamentarismo, el secularismo, poco a poco el sufragio, poco a poco se tiende a la igualdad, se va rompiendo los sistemas estamentales sociales, pues es un poco una reacción en contra a todo esto, ¿no?, a todo ese orden más característico de los regímenes absolutistas. También es una ideología que, aparte de ser tradicionalista y digamos, una reacción en contra del liberalismo, pues cree profundamente en el reinado social de Jesucristo. Esto se traduce básicamente en que al final la norma que tiene que regir los comportamientos sociales no tiene que ser la Constitución, sino la Biblia, básicamente, y las enseñanzas de Jesús, ¿se entiende? Es una ideología que además a nivel político a lo que quiere volver es al antiguo régimen. Y por último, es una ideología regionalista, que cree
en un sistema de organización territorial basado en los fueros. Por lo tanto, yo, después de la investigación que he hecho, apoyándome mucho en Julia Arosti, que como os comentaba, diría que el carlismo tiene 5 patas. Es un movimiento tradicionalista, es un movimiento opositor al liberalismo, es un movimiento que entiende la sociedad basada en el reinado social de Jesucristo, que entiende su pata política desde la perspectiva del antiguo régimen y la pata de ordenación territorial a la cual da mucha importancia desde la perspectiva regionalista de los fueros. Se resume muy bien todos estos 5 pilares del carlismo precisamente en esos emblemas, esas banderas que siempre portaron los carlistas en las batallas y en demás enseñas publicitarias que basaban su lema en Dios, patria, rey y fueros, ¿no? Precisamente ese resumen que hacen ellos en sus banderas, en sus carteles publicitarios de Dios, patria, rey y fueros, resume perfectamente todo lo que hemos comentado hasta el momento de qué es el carlismo y cómo nos lo cuenta Aroste. Bien, vamos a pasar a la introducción sobre las guerras carlistas. ¿Qué son las guerras carlistas? ¿No? Porque es diferente el carlismo de las guerras carlistas, que a veces parece que esto no queda claro, pero una cosa es el carlismo, que es un movimiento político, incluso filosófico, ¿no? O una forma de entender la organización social, política y económica de una nación. Y otra cosa son las guerras carlistas, que podrían ser una consecuencia de querer instaurar el carlismo, ¿no? En una nación. ¿Qué son las guerras carlistas? Bueno, las guerras carlistas son una guerra civil. Es civil porque es una guerra entre ciudadanos de la misma nación, ¿vale? Acontecidas fundamentalmente en el siglo XIX entre una parte liberal, entre la parte liberal de España y la parte carlista y tradicionalista de España. Por lo tanto, es una guerra civil que no se está disputando por, digamos, ver dónde acaba o empieza la frontera de una nación, sino que se están enfrentando de forma bélica dos ideologías, dos formas diferentes de entender la organización social, política y económica de una misma nación. Por un lado, el bando liberal, que como decía, pues cree en el parlamentarismo, en el sufragio, en la igualdad de oportunidades, de derechos ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque sabemos que todo esto es la teoría, que luego la práctica esto no se cumplía exactamente, ¿no? Pero este es otro tema, estoy hablando siempre sobre la teoría. Por un lado estaría ese bando, representado por Isabel, la hija de Fernando VII, por eso se les llama también isabelinos, ¿no? Y por otro lado está el bando carlista, el del que estamos trabajando, ¿no? Que sería un bando, como decía, que defiende esas 5 patas de las que hemos comentado antes, con ese emblema, ¿no? De Dios, patria, rey y fueros. Se están enfrentando estos dos modelos políticos y sociales. No es un conflicto, repito, para definir una frontera más adelante o más atrás, sino que es una guerra civil, porque son todos españoles y españolas, pero es una guerra filosófica. Aquí lo que se está decidiendo es qué modelo se quiere implantar en España. Es una guerra que a mí me llama mucho la atención. A mí las guerras que no son solo por fronteras, sino que detrás hay unas conclusiones políticas, sociales, incluso filosóficas para las naciones, pues me llaman mucho la atención y creo que son fundamentales, ¿no? Para entender el devenir luego de los años. ¿Cómo podemos ubicar cronológicamente el carlismo? Pues muy sencillo, aprendiéndolo básicamente. Tenemos 3 guerras carlistas, o al menos el conflicto carlista. Algunos historiadores no están de acuerdo con esta división, a mí sí me gusta porque creo que facilita su comprensión. Algunos piensan que al final el conflicto carlista empieza en el 73 y es el mismo hasta el 76. Otros piensan que no, porque siempre quedaron partidas y historias. Bueno, a mí me gusta esta división en tres periodos, porque sí que es verdad que si al menos nunca acabó del todo el conflicto carlista, sí que tuvo 3 momentos como de mayor tensión, ¿no? Y dividirlo en diferentes guerras, pues es una forma fácil de esquematizarlo en la mente y tenerlo en cuenta, ¿no? Tendríamos, por lo tanto, una primera guerra carlista que va desde la muerte de Fernando VII en el año 33 hasta el año 40, 7 añitos de conflicto. Una segunda guerra carlista que iría del 46 al 49 y una tercera guerra carlista que iría del 72 al 76. Yo, como os dije al principio, voy a comentar solo y exclusivamente la primera guerra carlista, porque además es la que yo creo más jugo tiene y más interesante. Eso sí, las guerras carlistas surgen así de repente porque el carlismo está poco a poco instaurándose, sobre todo en las partes más campesinas, rurales, que se asocian mucho con esas zonas. ¿Es de repente empieza una guerra o qué leches pasa? No exactamente. Hay unos antecedentes bélicos muy importantes, sin los cuales, esto nos lo cuenta Julia Rostigue muy bien en uno de sus libros, sin los cuales no se comprende
cómo se puede llegar a provocar una guerra civil tan sangrienta como fue la carlista. En la primera de ellas creo que se contaban hasta 200.000 bajas, o sea, fijaos que es una barbaridad, ¿eh? ¿Cómo se llega realmente de entender la vida con otra idiosincrasia política, social y económica? ¿Cómo se pasa de ahí a un conflicto, una guerra civil brutal dividida en 3 fases en la que murieron pues muchísimas personas? Bueno, hay 3 antecedentes bélicos que merecen ser comentados. Por un lado, la guerra de la Convención, acontecida en 1793 hasta el 95 entre España y Francia. Por otro lado, la propia guerra de la independencia, ahí ya se vieron connatos carlistas del año 1808 a 1814. Cuando digo guerra de la independencia me estoy refiriendo, sí, a la guerra, digamos, de España contra Francia, ¿no? Y por último, la guerra realista del año 1822 a 1823. Estos 3 conflictos, separados en el tiempo, tienen realmente mucho que ver con el carlismo y mucha relación con que luego el carlismo vaya poco a poco consolidándose. Por ejemplo, la guerra de la Convención, como comentaba, es un conflicto acontecido entre Cataluña, es toda España, porque al final es España la que lucha con Francia, pero tiene más que ver con la zona catalana, ¿no? También se llama la guerra de los Pirineos porque prácticamente ocurrió allí, o la guerra del Rosellón, porque es en esa zona la que se está dirimiendo todo. Pero es un conflicto realmente de un bando absolutista, que en este caso es el español, contra la incipiente República Francesa. Bueno, es un conato, una respuesta a ese progresismo jacobino que surge tras la Revolución Francesa, veis que es muy cercana a la fecha, 1793, contra precisamente la Convención, que era la forma política que en ese momento estaba gobernando la República Francesa, ¿no? Entonces tiene ese rollo de defender lo tradicional, de luchar contra el liberalismo, ¿no? Ahí ya vemos cómo hay una parte de España que está dispuesta a morir, ¿no? Por no dejar extenderse el liberalismo, aunque sea de otro país. Luego tenemos la Guerra de Independencia, del año 8 al 14. Esta, por cierto, merece un capítulo aparte. Algún día se lo pienso hacer, no sé cuándo, pero una guerra muy interesante y algún día se la haré. En la Guerra de Independencia vemos claramente cómo realmente una vez que José Bonaparte coge el trono de España, realmente lo que trae aquí es liberalismo, básicamente. Es verdad que sigue habiendo un rey, que no todo cambia, pero oye, se empieza a meter el Estatuto de Bayona, que es una protoconstitución. España empieza a ser cada vez más liberal. Bueno, empiezan a surgir el término de afrancesado para llamar a aquellos que desprestigian el antiguo régimen y el absolutismo y apuestan más por el liberalismo. Y si os dais cuenta y si recordáis, y si no os lo digo yo, si no lo sabéis, uno de los lemas clave de los españoles cuando luchan contra los franceses es vivan las cadenas. Que no es que los españoles o las españolas fuesen imbéciles, sino que aquí lo que se está diciendo es preferimos la idiosincrasia absolutista con sus patas del antiguo régimen, que preferimos la forma del antiguo régimen con su absolutismo y sus cosas, con su tradicionalismo, etcétera, que el liberalismo foráneo que nos traen los franceses. Por lo tanto, aquí en la Guerra de Independencia, aunque parezca mentira, ya se puede ver cómo, aunque no se le haya dado el nombre de carlismo, ya está existiendo una misma forma de pensar que más tarde sí va a ser la carlista, ¿no? Entonces, esa relación es interesante. Tanto de la Guerra de la Convención, como os decía, en la que se lucha contra las ideas liberales de la incipiente Convención Francesa, de la Revolución Francesa, ¿no? La Guerra de Independencia, en la que vemos cómo los españoles realmente se están levantando para volver a dar el trono a Fernando VII, que es un rey claramente absolutista y que incluso se le llamó el deseado por eso, ¿no? Porque los españoles le deseaban y efectivamente uno de los lemas era viva las cadenas, es decir, oye, que preferimos el absolutismo y el antiguo régimen, que nos suda la polla el liberalismo francés y todo lo bueno que pueda traer, ¿no? O sea, que parece que al final es como una guerra para reponer algo tradicional y poco igualitario, ¿no? Claro, esto quizá nos puede chirriar en ojos del 2023, pero no podemos cometer el error de juzgar el pasado con los ojos del 2023. Entonces tenemos que intentar hacer un ejercicio empático y entender por qué esas personas preferirían seguir con su antiguo régimen que hacer el cambio al liberalismo surgido durante la Revolución Francesa, que al final es lo que nos estaba trayendo José Bonaparte, no olvidemos, hermano de Napoleón. ¿Vale? Y luego tendríamos otro tercer antecedente bélico muy importante, que es la guerra realista, que va del año 22 al 23. ¿Qué es la guerra realista? Esta sí que la voy a comentar un poco más a fondo porque es interesante. Pues mirad, la guerra realista es un acontecimiento ocurrido en el año 22 al 23, es decir, en medio de ese trienio liberal famoso, y es
considerada la primera guerra civil española de la edad contemporánea. Se considera incluso antes, primera guerra civil antes que las propias guerras carlistas. ¿Qué ocurre con la guerra realista? Bueno, en el año 1820, después de 6 años de un gobierno absolutista brutal, una vez que los españoles consiguen expulsar a los invasores franceses liberales, ¿no? Jacobinos de la Revolución Francesa, los consiguen expulsar de España con ayuda extranjera, todo hay que decirlo. Se instaura en España 6 años de gobierno absolutista, precisamente de El Deseado, ¿no? De Fernando VII. En el año 20, el coronel Riego, muy famoso, en España, ¿no? Incluso el himno de la República se llama el himno de Riego en su honor, ¿no? Un coronel militar. Pues en el año 20, 1820, se le había encomendado la misión de ir a sofocar las revueltas latinoamericanas que estaban buscando la independencia de la corona española. Él, en enero de 1820, utiliza esas tropas que iba a comandar hacia Latinoamérica para dar una especie de golpe de Estado, se llamó pronunciamiento militar, pero no deja de ser un golpe de Estado realmente, en contra de Fernando VII. Bueno, no en contra de Fernando VII, sino en contra del absolutismo, más bien, para reinstaurar en España la Constitución de Cádiz de 1812, que había sido creada durante esa guerra de independencia, con un carácter muy liberal y muy progresista. El coronel Riego, al final, al cabo de los días y de un peregrinaje militar que hace por media España, tiene éxito e incluso llega a obligar al propio Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz, la Pepa, mal llamada la Pepa, bueno, mal llamada no, bien llamada la Pepa por ser el día de San José cuando se hizo, 1812, pues le obliga a jurar esa Constitución liberal progresista delante de mucha gente, como una forma humillante, ¿no? De que todo el mundo viese como un rey absolutista se plegaba ante la Biblia liberal, que es la Constitución. O sea, la Constitución tenemos que entenderla como la Biblia de los liberales. Igual que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la Biblia de los carlistas, ¿no? Fernando VII no le queda más remedio que firmarla, y así es como en el año 1820, con este pronunciamiento del coronel Riego, comienza el famosísimo trienio liberal. Claro, ¿qué pasa? Que durante estos 3 años, las decisiones políticas que se van a tomar en España, pues obviamente van a ser de un carácter liberal y progresista, precisamente atendiendo a esa norma fundamental que ahora rige el reino, que es la Constitución de Cádiz, ¿no? Por ello, durante estos 3 años, imaginaros, ¿no? Todo el movimiento carlista es cuando más haters va a acaparar, más fuerza va a coger y más se va a consolidar. No dejemos de pensar que España, a pesar de estos conatos como los del coronel Riego, en su mayor parte pues sigue siendo un país tradicional, absolutista, que cree en el antiguo régimen, que la fe católica gobierna la vida y la sociedad. Entonces, el movimiento carlista durante estos 3 años va a ir cogiendo cada vez más fuerza, va a ir metiendo miedo a la gente diciendo que esto es una segunda revolución francesa, que todo el mundo va a flipar, pues etcétera, etcétera, ¿no? Y así finalmente es como se va a provocar precisamente la guerra carlista en el año 22, que no fue otra cosa que como, digamos, se autoorganizaron esas personas que creían en el antiguo régimen como norma fundamental y en el absolutismo, y van a formar incluso un protorreino aparte, y van a empezar una guerra que van a organizar a esas personas muy auspiciadas por grandes nobles y grandes personajes del clero, del alto clero, que van a financiar todo este conflicto y bueno, van a fundar su propio ejército, incluso su propia regencia, y van a entrar en guerra directa con el Estado, que en ese momento, como os decía, estaba injerto en el trienio liberal. Van a fundar precisamente lo que se conoció como el Ejército de la Fe, y van a fundar, como os decía, una regencia en Urgel, en Cataluña, como un protorreino en el que se iba a gobernar el antiguo régimen, y se van a proclamar en rebeldía, en desobediencia, y bueno, pues como os decía, auspiciados por grandes fortunas de España, muy vinculadas a las élites nobiliarias y eclesiásticas, pues van a fundar su ejército y a entrar en guerra directa con la España del trienio liberal en ese momento, que era una España pues, progresista, liberal, que atendía a la Constitución de Cádiz. ¿Qué va a ocurrir? Que en el año 1823, unos meses más tarde del estallido de la guerra realista, en Francia ya no hay Napoleones, ya no hay revoluciones francesas. Francia ha vuelto a ser un estado completamente absolutista. Hay de hecho una contrarreforma, ¿no? De todo lo que ocurrió en la Revolución Francesa, y va a aprovechar precisamente este momento, esta Francia absolutista, para apoyar a esos
a esos rebeldes realistas que han hecho esa regencia en Urgel, en Cataluña, y van a enviar los famosos 100.000 hijos de San Luis, que van a entrar en España. Esto es un ejército de 100.000 franceses que entraban en España para dar el triunfo en la guerra realista al bando conservador, tradicionalista, absolutista y hundir al trienio liberal, ¿no? En ese momento. Así es que en abril de 1823 van a entrar en España los 100.000 hijos de San Luis y curiosamente solo hacía 10 años que precisamente los franceses habían entrado en España para invadirla y habían sido expulsados por los absolutistas españoles, ¿no? Con esos gritos de viva en las cadenas, y ahora la historia se volvía al revés, ¿no? Ahora los que gobernaban eran los liberales en este trienio liberal y son los absolutistas los que están reclamando a los franceses entrar y precisamente les van a recibir en vez de con navajas como en 1708 o 10, 12, ¿no? Ahora se les va a recibir con los brazos abiertos. Obviamente el gobierno liberal de ese momento no va a poder hacer frente a esta entrada y va a caer, ¿no? Una vez que cae en guerra con estos 100.000 hijos de San Luis, pues lo primero que va a hacer Fernando VII, que tenéis que entender que el papel que juega aquí es, ok, yo soy el jefe del Estado, no me parece mal que entre los 100.000 hijos de San Luis, porque como podréis entender, a Fernando VII esto del liberalismo le daba completamente igual. El rey, cuanto más absolutista fuese su poder, pues mejor. Entonces, a pesar de que en ese momento debería de haber estado del lado de los liberales, puesto que él representa al Estado, no a la gente que se queja. De hecho, las malas lenguas dicen que realmente fue él el que pactó la entrada de estos 100.000 hijos de San Luis. Prueba de ello es que una vez que vence en la guerra realista a los absolutistas, con ese apoyo francés, pues lo primero que va a hacer Fernando VII es volver a abolir la Constitución de 1812. Y va a instaurar de nuevo la época que se conoció como la década ominosa, que va a ir de 1823 a 1833, que fueron 10 años de vuelta al absolutismo, vuelta al antiguo régimen, vuelta a la tradición, vuelta al catolicismo como norma general, fuera constituciones, fuera igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es curioso cómo a partir de ahora la figura del coronel Riego va a ser tildada de héroe nacional o de traidor a la patria en función de quién contaba la historia. Por ejemplo, como os podréis imaginar, para los realistas, tradicionalistas o carlistas, el coronel Riego pues va a pasar a ser un traidor y un culpable, mientras que, por ejemplo, para los liberales, como somos hoy en día, ¿no? Pues el coronel Riego pasa a la historia como un héroe nacional. De hecho, como os decía, incluso más adelante se le van a dedicar el nombre del himno de España, ¿no? Sin ir más lejos, vamos. Bueno, empieza la década ominosa y realmente hay un descontento generalizado por las concesiones liberales que se están haciendo. Es verdad que comienza Fernando VII a gobernar con mano de hierro y de forma absolutista, pero él ha aprendido, no quiere que vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Riego y empieza, digamos, a llevar un gobierno absolutista, pero dando ciertas concesiones liberales. Esto no quiere decir que no hubiese una represión brutal contra los liberales, que la hubo ejecuciones, hubo encarcelamientos, hubo todo tipo de barbaridades, pero es cierto que, a pesar de lo que se suele ocurrir, de lo que se suele decir, parece que la década ominosa fue realmente más flexible con los liberales que el propio sexenio absolutista, lo cual es bastante curioso, ¿no? Finalmente, estas concesiones que se van haciendo a las ideologías liberales van a generar de nuevo mucho haterismo, que diríamos en la actualidad, mucho odio en ese bando carlista, y así en el año 1826 van a proclamar los carlistas el manifiesto de los realistas puros, que fue un manifiesto en el que, digamos, claramente, pues aludían pues a la historia de España como como un pueblo completamente monárquico, tradicional, absolutista. Bueno, aquí ya sí va a aparecer la figura de Carlos María de Isidro, ¿no? Como que es el hombre, que este es el hermano de Fernando VII, que representa todo eso, etcétera, etcétera. Hay mucha polémica con el tema del manifiesto de los realistas puros, porque algunos historiadores, como precisamente Julia Arostegui, dice que incluso el manifiesto cabría la posibilidad de que no hubiese sido diseñado por los propios carlistas, sino que hubiese sido por los propios liberales en una jugarreta bastante sucia, porque al final lo que supuestamente Arostegui dice que los liberales trataron de hacer es que crearon este documento para que Fernando VII, porque claro, a ver, este documento está hablando del absolutismo, que en principio eso podría casar con Fernando VII, pero claro, lo que ocurre es que el documento dice, oye, realmente es una crítica a Fernando VII, porque lo que está diciendo es, Fernando VII es demasiado flojo, no nos sirve como rey, hay que poner a su hermano Carlos María de Isidro. O sea que al final están defendiendo la ideología de Fernando VII, pero diciendo Fernando VII no sirve, hay que poner a su hermano. Entonces esto al final, este documento, en vez de
generar mayores lazos entre Fernando VII y los carlistas, precisamente lo que va a hacer, o los tradicionalistas, precisamente lo que va a hacer es que Fernando VII empieza a dejar de atender a esa gente como posibles aliados y empieza a verles como una posible amenaza, ¿no? Por eso dice Arostige que quizá fuese una jugada muy inteligente de el bando liberal. Así finalmente, en este contexto tan tenso que empieza a surgir por parte de los absolutistas carlistas con Fernando VII, en 1827 va a acontecer la Guerra de los Malcontents, que no voy a entrar mucho en detalle de ella porque no podemos hablar tanto de tantas cosas, pero quiero que sepáis que es otra consecuencia de esa tensión. Tiene mucho que ver con esa lucha, esa pugna constante entre los absolutistas, los liberales y Fernando VII. Ahora tenemos como tres patas, ¿no? Porque ahora Fernando VII no sabemos muy bien dónde colocarle. Estaba claro que al principio estaba en el bando absolutista, ahora ve como a pesar de compartir ideología, el bando absolutista empieza a pensar en la figura de su hermano con ese manifiesto de los realistas puros y empieza quizá a escorarse más hacia el liberalismo. Nunca llegó a tocarlo ni de coña porque él no quería nada de eso, pero sí que es cierto que empieza a alejarse del bando tradicionalista. Finalmente, Fernando VII, muy hábil esta vez, ya sabéis que es un rey que detesto, pero en esto estuvo espabilado, en el año 1830 va a través de una pragmática sanción, va a abolir la ley sálica que regía en este momento en el Estado español. La ley sálica es una ley de sucesión que básicamente, a pesar de decir muchas cosas, lo que dice es que siempre tiene prioridad el varón, aunque sea hijo menor, a heredar el trono. Él va, con una pragmática sanción, va a evitar esto, porque si esta ley siguiese en auge, siguiese de forma oficial, la ley sálica, pues al final su hija Isabel II no heredaría el trono, sino que lo heredaría su hermano, Carlos María Isidro, que es precisamente el representante del carlismo. Entonces en esto estuvo espabilado. Y en 1830, a la vez que en el mismo año que se precisamente aprobaba la pragmática sanción, nacía la princesa de Asturias, que en un futuro será Isabel II. Ahora sí, con la pragmática sanción, pues oficialmente sucesora o oficialmente princesa de Asturias, ¿no? En España, la persona que tiene el título de príncipe o princesa de Asturias es la heredera al trono. Esto lo digo para los latinos que me escuchen y no lo sepan, ¿no? Porque en España todo el mundo sabe que el príncipe o princesa de Asturias pues es la persona que va a heredar el trono. Así, en 1832, nuestro querido Fernando VII cae enfermo. Ya se va viendo cómo, pues dentro de poquito la va a diñar. Y Carlos María Isidro empieza a jugar su puesta en escena, ¿no? El hermano de Fernando VII, pues va viendo que su hermano no se va a comer el turrón y pues empieza a decir que realmente la pragmática sanción, pues que oye, que es algo que ha hecho Fernando VII, pero que lo ha hecho de forma muy ilegal, porque ha sido una decisión despótica, porque no ha tenido en cuenta las Cortes Generales para aprobar algo tan importante. Bueno, digamos que empieza a hacer su campañita política para poder acceder al trono, que es al final lo que quiere. Lo que quiere Carlos María de Isidro es coger el trono y toda esa ideología carlista plasmarla en la política, ¿no? Así que para él acaba diciendo que la ley sálica es la que tiene valor porque su hermano no ha querido pasar por las Cortes Generales, que es por donde supuestamente debería haber pasado para aprobar esa pragmática sanción. O sea que lo que viene a decir es que la pragmática sanción que hizo Fernando VII para que al final su hija Isabel II pudiese heredar el trono es ilegal y por lo tanto carece de oficialidad. Y va a optar por tener una actitud de desobediencia. Carlos María de Isidro. Una cosa curiosa que quería destacarla porque la he visto en pocos sitios y sí que me sonaba y al final investigando me he dado cuenta de que era cierto y es que en una carta que Isabel II manda a una de sus hijas, a la infanta Carlota, hay que destacar que estas dos mujeres, bueno, y que la infanta Carlota, no estas dos mujeres porque Isabel II en este momento era muy pequeña, pero hay que destacar cómo Isabel II en esa carta a la infanta Carlota deja entrever, cuando se lee esa carta, cómo esta persona, la infanta Carlota, tuvo muchísima influencia, por lo visto, en Fernando VII para que éste precisamente optase por dejar el trono a su hija, a pesar de ser una mujer, ¿no? Y sabiendo además Fernando VII que dar el trono a otra persona que no fuese los carlistas podría implicar no tener una forma o una idiosincrasia política absolutista, ¿no? Entonces hay que destacar a esta persona, la infanta Carlota, que nadie la destaca, pero parece que esta mujer pues tuvo bastante influencia en Fernando VII para tomar esa decisión de abolir la
la ley sálica, ¿no? Y bueno, una vez muere Fernando VII, España queda completamente dividida, como siempre. Veis que en esto la historia no cambia, ¿no? Siempre hemos estado divididos, lo seguimos estando, y en aquellos tiempos pues ya lo está. ¿Y cómo queda dividida España? Bueno, pues quedan dos grandes grupos ideológicos. Por un lado, el bando cristino o isabelino, llamado cristino también porque al principio, cuando muere Fernando VII, la futura reina Isabel II solo tiene 3 añitos de edad, entonces la que va a regir en su nombre va a ser su madre, que era la reina Cristina. Por eso se le va a llamar cristianos o isabelinos, y por otro lado el bando carlista, es decir, los que quieren que esa pragmática sanción, los que creen que esa pragmática sanción carece de oficialidad y que por lo tanto realmente el rey de España no es Cristina como regente e Isabel como princesa de Asturias, sino que es Carlos María Isidro, el hermano de Fernando VII, porque no se ha llegado a abolir realmente la ley sálica, ¿no? Esta es un poco la explicación clara. Por parte del bando cristiano o isabelino, pues estarían obviamente los partidarios de Isabel II, de María Cristina, y son, en su gran mayoría, representan el bando liberal, tanto moderados como progresistas. Y están apoyados fundamentalmente por el entorno más urbano, la burguesía y una bastante parte importante de la nobleza. Y por otro lado tendríamos el bando carlista, que como os decía serían los partidarios de Don Carlos, obviamente de ideología en su mayoría más absolutista y de antiguo régimen, representado por la monarquía tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya hemos ido comentando. Y estarían apoyados por los entornos más rurales, sobre todo campesinos y artesanos. Se calcula que en torno a un quinto de la parte de la nobleza y, eso sí, por la gran parte del clero. Y básicamente lo que les une a este grupo tan variopinto es pues el rechazo a las ideas ilustradas y liberales que representa el bando cristino o isabelino. Y así básicamente, en este contexto tan tenso, en esta España tan dividida, es como estalla básicamente la primera guerra carlista en el año 33, que corresponde al año de la muerte de nuestro querido Fernando VII. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, Fernando VII muere y su hermano Carlos María Isidro, o sea, ¿qué es lo que pasa para que estalle la guerra? Pues Fernando VII muere y su hermano Carlos María Isidro se autoproclama rey desde Portugal. Además consigue el apoyo en ese momento de la monarquía portuguesa para su guerra particular para entronarse. Y en un principio hay que decir que hay un intento de mediación por parte de la regente María Cristina con su cuñado, Carlos María Isidro, pero el intento de mediación que parecía en un principio que podría tener éxito fracasa y así es como básicamente dicen, mira, pues lo único que nos queda, si no os queréis desarmar, porque una de las condiciones era que se desarmase el bando carlista, pues lo único que queda es que guerremos y que hagan el mejor, ¿no? Y así es como el 1 de octubre Carlos María Isidro hace oficial el manifiesto de Abrantes por el cual se autoproclama rey. Os lo voy a leer literalmente porque no tiene desperdicio. Decía en este manifiesto de Abrantes el 1 de octubre de 1833 nuestro colega Carlos María Isidro, literalmente, españoles, cuán sensible ha sido a mi corazón la muerte de mi caro hermano. Gran satisfacción me cabía en medio de las aflictivas tribulaciones mientras tenía el consuelo de saber que existía, porque su conservación me era la más apreciable. Pidamos a Dios le dé su santa gloria si aún no ha disfrutado de aquella eterna mansión. Bueno, un primer párrafo en el que básicamente pues les dice a todos que le da mucha pena que se haya muerto su hermano. Aquí en Historia de la Escuela sabemos que es mentira y que lo que quería era que se muriese para hacer la guerra, ganar el trono y heredarlo, ¿no? Pero bueno, él hace el postureo del difunto, ¿no? Y fijaos lo que dice en el segundo párrafo. Interesante. Esto es literal, ¿eh? La carta que. Bueno, el manifiesto de Abrantes. No ambiciono el trono. Estoy lejos de codiciar bienes caducos. Pero la religión, la observancia y cumplimiento de la ley fundamental de sucesión y la singular obligación de defender los derechos imprescriptibles de mis hijos y todos los amados consanguíneos me esfuerzan a sostener y defender la corona de España del violento despojo de que ella me ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que legítimamente y sin interrupción debe de ser perpetuada. Fijaros, ¿no? Me encanta porque dice, no ambiciono el trono, no sé qué, pero, ¿no? Bueno, sigue, tercer párrafo. Desde el fatal instante en que murió mi caro hermano, pobrecito, Dios le tenga su gloria, ¿no? Creí se habrían dictado en mi defensa las providencias oportunas para mi reconocimiento, y si hasta aquel momento habría sido traidor el que lo hubiese intentado, ahora lo será el que no jure mis banderas, a los cuales, especialmente a los generales, gobernadores y demás autoridades civiles y militares, haré los debidos cargos cuando la misericordia de Dios me lleve al seno de mi amada patria. De su amada patria, pero está en Portugal el tío. Y a la cabeza de los que me sean fieles.
Encargo encarecidamente la unión, la paz y la perfecta caridad. No padezco yo el sentimiento de que los católicos españoles que me amen, maten, injurien, roben ni cometan el más mínimo exceso. El orden es el primer efecto de la justicia, el premio bueno en los sacrificios y el castigo al malo y sus bla 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 bla. Un montón de cosas, pero que al final básicamente lo que está diciendo en este párrafo es, al principio, oye, por este mi hermano la ha palmado, luego no ambiciono el trono, pero lo quiero, y por último ya el canteo, ¿no? Oye, y el que no me apoye, que sepa que va preso, ¿no? O sea, fijaos cómo el manifiesto de Abrantes es una pasada, ¿no? Pasamos de un párrafo en el que, pobre hermano, no quiero el trono, pero sí, el que no me entienda como rey se va preso, ¿no? Curioso. Bueno, después de este manifiesto, obviamente, cuando esto lo recoge la regente María Cristina, pues ya entiende que está, obviamente, en guerra con su cuñado. Y el 25 de octubre de 33, en respuesta a este manifiesto de Abrantes, 24 días después, van a proclamar a Isabel II, a pesar de su corta edad, como reina. Como es una forma oficial de decir, aquí la reina es la princesa de Asturias, no este personaje, ¿no? Con el manifiesto de Abrantes. Así que se va a decretar desde el gobierno de España el desarme de los carlistas, se les va a obligar oficialmente a desarmarse y obviamente estos se van a negar y España va a quedar ahora sí completamente dividida en dos bandos que ahora ya sí están en guerra, ¿no? Bien. Por un lado tendríamos entonces al bando absolutista y carlista, que van a estar apoyados internacionalmente por Austria, Prusia, Rusia y la España carlista, como decíamos, y al bando liberal apoyado por Francia, Inglaterra y Portugal, aparte de esa España liberal, como no puede ser de otra forma. La parte portuguesa que os decía que va a apoyar a Carlos María Isidro va a ser más, no la oficialidad, sino van a ser las grandes, las grandes noblezas vinculadas al antiguo régimen. Y así es como básicamente va a quedar dividido pues España. Vamos a tener la zona carlista que va a estar muy vinculada al norte, a la cornisa cantábrica, sobre todo la zona de Galicia, Asturias, Cantabria. Vamos, esta va a tener mucha influencia en carlista, pero no va a ser la más importante, perdón, sino que la más importante, todo va a estar en el norte o casi todo. Y ya os digo, en Galicia, Asturias, Cantabria, la zona de León, Palencia, todo esto va a ser zona con bastante influencia carlista, pero sin duda la que más fuerza va a tener, donde van a ser muy claras las connotaciones carlistas, va a ser lo que actualmente es Euskadi o el País Vasco, el norte de Navarra, las fronteras con Francia, lo que se llama el Maestrazgo y la parte norte de Cataluña. Todo eso va a ser lo que es Lérida y la parte norte de Tarragón, de Lérida y de Lleida, de Lérida y sí, de Lérida, más o menos, ¿vale? Toda esa zona va a ser la que más sin duda influencia carlista va a tener y más presente va a ser a nivel real. Y luego aparte, pues ya os decía, Galicia, Asturias, Cantabria, toda esa zona, ¿no? Y el resto de España pues va a estar más posicionada con el bando liberal, sobre todo lo que es la meseta castellana, lo que es actualmente Madrid, Extremadura, Andalucía, aunque va a haber zonas pequeñitas de Extremadura y Castilla y lo que es actualmente Castilla-La Mancha o zonas de Andalucía, donde va a haber persistencia carlista, aunque no de la misma manera que la puede haber en el Maestrazgo o esa zona del País Vasco que os comentaba, ¿no? Así es un poco cómo se van a repartir las sensaciones carlistas y liberales por el mapa español. Bueno, esta primera guerra carlista va a tener como tres fases, ¿vale? Se puede dividir en tres fases. Yo ya os decía antes que no voy a entrar mucho en la guerra, porque aunque es muy interesante y tiene grandes personajes como Zumalacárregui o Ramón Cabrera o Espartero, que son personajazos que de verdad si os interesa el tema bélico, leedlos aparte, pero yo no quería centrarme en esto, quería centrarme más en hablar de las características, ¿no? Del carlismo y cómo se opone al liberalismo. Voy a ser muy esquemático con la guerra, tiene tres fases casi todos los que la estudian la dividen en tres fases. Una primera fase de ofensiva carlista, una segunda fase de repliegue carlista y una tercera fase de agotamiento carlista, en el que ya, digamos, acaba venciendo el bando isabelino, cristino o liberal, como lo queréis llamar. Esta primera fase de ofensiva carlista va del 33 al 35. Gran protagonismo del personaje estrella del carlismo, Zumalacárregui, y se extienden y organizan por todo el territorio que controlan. Ese territorio que os decía donde son más presentes es como el momento en el que lo consolidan claramente. E incluso llegan a poner en jaque al gobierno en esta ofensiva, ¿no? En el 35 muere Zumalacárregui y las cosas empiezan a ir peor para el carlismo. Pensad que es un personaje importantísimo para el carlismo, tanto a nivel filosófico como militar, en este caso, sobre todo militar, vamos, básicamente. Luego empezaría la segunda fase que os decía de repliegue carlista, que iría del 35 al 37, y es el momento en el que los cristianos isabelinos o liberales se consolidan más en el territorio carlista, a nivel de sensaciones, ¿no? Y
es en la fase en la que ocurren dos expediciones famosísimas del carlismo, que son expediciones diseñadas para terminar con la guerra, ¿no? Y generar más adeptos al carlismo, que serían la de Miguel Gómez, la cual se puede considerar un éxito carlista, y la expedición real, que se puede considerar un fracaso, ¿no? Que estaba destinada a tomar Madrid incluso, y fue un fracaso rotundo. Característico también y llamativo para el que lo quiera mirar si le interesa el carlismo, el sitio de Bilbao ocurre en esta segunda fase de repliegue carlista en el año 1836. Y cuando acaba este año y el sitio de Bilbao, que es un éxito para los liberales, es decir, los carlistas intentan asediar y conquistar Bilbao, pero no lo consiguen porque la resistencia liberal en Bilbao es brutal y muy bien hecha. Además es un sitio muy bonito, lleno de romanticismos y cosas, ¿vale? El que lo quiera investigar, que lo investigue, que le va a gustar. Bueno, pues el fracaso carlista en esto supone el fracaso de esta segunda fase, ¿no? Para el carlismo, y empieza ya a atisbarse el triunfo liberal de fondo, ¿no? Y ahora parece que ya solo queda con fuerza el maestrazgo con Ramón Cabrera a la cabeza para el bando carlista, mientras que todo el resto de la península ya prácticamente ha sucumbido al liberalismo isabelino, ¿no? Y así es como llegamos a la tercera fase de agotamiento carlista, que va del 37 al 40, en la que se ve, en la que ocurren cosas pues tan míticas como la batalla de Luchana en Bilbao, la facción carlista, bueno, la facción carlista, no, perdón, la paz, ¿no? Con los carlistas, con el convenio de Vergara en 1839. Y una vez que ocurre esta paz, que se llega a firmar la paz de Vergara en el año 39 entre carlistas y liberales, ya sí que podemos asegurar que a nivel carlista de poder de facto en España en este momento ya solo queda lo que es el maestrazgo con Ramón Cabrera a la cabeza, y que incluso va a perdurar un año más el solo hasta el año 1840. Destacar por parte del bando liberal a nivel militar es a Espartero, y por el bando carlista pues sin duda Zumalacárregui, Miguel Gómez y Ramón Cabrera con su maestrazgo, que va a ser el último en caer de los carlistas. Finalmente, con ese abrazo de Vergara, el convenio de Vergara, acaba la primera guerra carlista con triunfo liberal. Luego, un año más tarde, ya se va a conseguir el maestrazgo también. Y finalmente ocurre lo que os decía, ¿no? El Tratado de Paz de Vergara, firmado en Gañote, en Guipúzcoa, entre Espartero y 13 representantes carlistas del general Marotro, otro personajazo para investigar a los que os mole el tema. El acuerdo es firmado de forma simbólica con un abrazo entre Maroto y Espartero ante las campanas de Vergara, por eso se llama el abrazo de Vergara, y los dos ejércitos. Y obviamente en ese acuerdo de paz se convenieron muchísimas cosas, pero yo os he apuntado aquí 6 que son las que más me llamaron la atención, ¿no? En primer lugar, hay un compromiso por parte de los liberales de respetar ciertos fueros, y eso tiene mucho que ver con el regionalismo que vivimos actualmente en el 2023 en algunas partes de España, como en el País Vasco, en Cataluña, ¿no? Aquí vemos ya cómo tiene su reflejo en el pasado, ¿no? En segundo lugar, se acuerda que los empleos militares y civiles de los carlistas sean reconocidos por el bando liberal e integrados en la nueva España liberal. Se obliga a los carlistas a jurar la Constitución liberal de 1837, diferente a la del 12. Los carlistas debían entregar además los armas, la vestimenta y los víveres al bando liberal, y los prisioneros de ambos bandos debían ponerse en libertad siempre y cuando los carlistas aceptasen todos los puntos anteriormente citados. Y además Espartero, por su parte, que era, como os decía, el encargado de liderar esta paz, pues se comprometía a atender a las viudas y huérfanos del bando carlista. Y así es como finalmente pues acaba esta primera guerra carlista y se resuelve este conflicto del pensamiento, que no del territorio, entre la España liberal de 1833 y la España más absolutista, más tradicional de ese mismo año, ¿no? Como veis, yo quería acabar el capítulo concluyendo con que realmente lo que se están enfrentando aquí son dos modelos del pensamiento más que intereses económicos o geopolíticos. Y bueno, pues decir también que al final Espartero va a pasar a la historia como el príncipe de Vergara. De hecho, se le dio ese sobrenombre, ese título oficial por parte del gobierno liberal. Y mientras que, por ejemplo, el bando carlista va a conocer los acontecimientos de la paz de Vergara como la traición de Vergara. Incluso el propio Carlos María Isidro va a acabar exiliado huyendo a Francia.
¿Qué consecuencias tendría, diríamos, ¿vale? A modo de resumen ya del capítulo, y con esto cerramos y os dejo de ya de dar las chapas sobre el carlismo. Perdón. Si tuviésemos que decir conclusiones de este capítulo, ¿qué diríamos? Bueno, pues en primer lugar, hay unas 80.000 muertes se calculan para el bando carlista y otras 80.000 para el bando cristiano, lo cual sumaría un total de 160.000. Más heridos, lisiados y no sé qué, podríamos hablar de unas 200.000 bajas aproximadamente, que es lo que os decía al principio del capitulazo. Pensar que 200.000 muertes en estos tiempos es una barbaridad auténtica. Probablemente una de las guerras más sangrientas de ese siglo en el planeta Tierra, en general, ¿vale? Y es una guerra civil acontecida en España, así que mucho ojito con esto. Es sin duda la guerra más sangrienta de España en el siglo XIX, más que las otras dos guerras carlistas que hubo, pero yo creo que incluso en Europa, ¿vale? A nivel de guerra civil, al menos. Y políticamente, pues supuso la inclinación total de la monarquía española por el liberalismo. Ahora ya sí, Isabel II en sus años venideros y sus regentes y demás, porque después de su propia madre va a estar rigiendo el reino hasta que ella sea mayor de edad, incluso el propio Espartero, ¿no? Pero sí que está claro que el abrazo de Vergara supuso que la monarquía española se acabase por declinar por la ideología liberal y ya dejase por fin el absolutismo de lado. Es bastante importante e interesante. Y esto tiene consecuencias tan importantes como la democracia, ¿no? O sea que, importante. A nivel militar, muy llamativo. Otra consecuencia es que los militares van a empezar a ser protagonistas políticos también en España. Y de esto sabemos mucho por el propio franquismo, Primo de Rivera, Espartero, Narváez y bueno, y un montón de cosas que ocurrieron en el siglo XIX y XX que tiene a los militares como protagonistas metiendo las narices en cuestiones políticas. Bueno, pues esto empieza con el carlismo y empieza a ponerse de moda con el carlismo. Vemos Espartero, Zumalacárregui, un montón de historias, ¿no? Y otra de las consecuencias más importantes que deja el fin de la Primera Guerra Carlista, ese abrazo de Vergara, pues fue una pésima situación económica, ¿no? Que no permitió acontecer ciertas reformas necesarias como las desamortizaciones en España y que van a provocar que España sufra un atraso importante con respecto al resto de naciones europeas. Y sin duda, otra de las consecuencias más importantes, y con esta cerramos el capítulo, es sin ninguna duda la cuestión foral. Vemos cómo ya se trata en esta paz de Vergara el tema de los fueros en España, que es algo que incluso hoy en día, en 2023, pues estamos viviéndolo, ¿no? Vemos los fueros de Navarra, del País Vasco, que tienen sus propias idiosincrasias fiscales, por ejemplo, y esto pues tiene mucho que ver, lo que pasa en la actualidad, precisamente con estas guerras carlistas y con otras cuestiones más, incluso más antiguas, pero bueno, me parecía bonito relacionar esto de hace 200 años con cosas que están pasando en la actualidad, ¿no? Y con esto, chavales y chavalas, cerramos capitulazo. Espero que lo hayáis disfrutado. Nos vemos el próximo jueves, no lo olvidéis, con ese nuevo formato de actualidad en directo. Ya os avisaré a qué hora y os pasaré el enlace para que lo podáis seguir. Pero vamos, ya os digo que será el próximo jueves a las 8. Nos vemos en directo en nuestro canal de YouTube para hablar de actualidad política, filosófica, histórica y demás historias. Nos vemos en una semanita. Chao, chao.